Pues nada, buenas noches a los presentes. Esto parecía que no iba a no llegaba, pero está aquí cada vez más cerca. Yo espero que todos estéis bien, por supuesto, ¿no? Después de esto, y que no sé si el descanso de 2 años, descanso por decirlo de alguna forma, vamos, de que hemos tenido, haya sido un poco como para tomar esto con un poco de más ganas, porque hay muchas ganas, pero bueno, lo importante es que estamos, que yo creo que es lo fundamental, que estamos bien de salud además, y fuerza para tirar para adelante y hacer todas estas cosas. Este año, pues bueno, esto me coge a mí como si yo fuera la primera vez que lo hiciera, porque yo ya de la mitad de las cosas no me acuerdo. Pero lo que está claro es que lo primero que vamos a hacer es descubrir el cartel este año. Y además, cuando lo descubramos, nos van a dar una pequeña explicación, como siempre, y ya después nos centraremos en los actos que vamos a celebrar. Entonces, esta noche está con nosotros el vicerrector de la Hermandad del Cristo San Pedro, se llama José Quintana, que va a ser el que va a descubrir el cartel, y para que veamos lo que va a estar todo el año luciéndose. Y bueno, simplemente, señora alcaldesa, señora consejera de Patrimonio, amigos todos, simplemente quiero agradecer a la tertulia de Mirar que nos haya invitado a este cartel tan espectacular y tan bonito de nuestra Virgen Santísima, la Santísima Virgen de la Angustia. Agradecerle a que nos haya invitado y en nombre mío y de la Junta, pues darle las gracias. Tocaba. Muchas gracias por todo. Para hablarnos de esa fotografía, tenemos aquí al compañero Joaquín, que sabe muchísimo. Que yo aprendo muchísimo cada vez que este señor cuenta algo, y además son cosas que al final no se te olvidan nunca. Entonces, sí. Bueno, pues yo os agradezco a la tertulia el haberme invitado aquí, y sobre todo es loable. Bien, mejor. Gracias. El que la tertulia siga una línea muy concreta, muy difícil, porque buscáis siempre fotografías antiguas, y las fotografías antiguas pues tienen su limitación por el tema de que hay poco, ¿no? Afortunadamente estamos en una era, la era digital, en la que cada vez van apareciendo en los fondos bibliográficos fotografías, en este caso, que no están documentadas o que no están catalogadas, y esta en concreto, que ha querido sacar la tertulia, se dio a conocer no hace mucho en una exposición que hubo en San Andrés, pero al mismo tiempo la Hermandad del Cristo de San Pedro es conocida por muy pocas personas, porque existe una copia de las dos únicas que se conservan, originales. Existe una en la sala de exposiciones de la Hermandad. Una foto a tamaño reducido que se reveló con la técnica de la albúmina de huevo en el año aproximadamente 1898, y es de la serie de las fotografías más antiguas que ahora mismo tiene la villa de Marchena. Esta fotografía la realizó el fotógrafo Leopoldo Rodríguez García, que fue una persona que vino de Fuente, un salmantino, residía en Fuente y vino a Marchena, a la calle Botero, donde residió, para trabajar en una imprenta que se instaló allí unos años antes. Y aunque estuvo poco tiempo, retrató con su cámara fotográfica esta instantánea, entre otras, que sabemos que
es de ese año porque a la vez que fotografió a la Virgen de las Angustias, fotografió al Cristo de San Pedro en sus andas procesionales, y sabemos que es el año en el que se estrenó el dosel del Cristo, que ahora hemos restaurado por primera vez. Entonces tiene un sentido histórico muy acertado el sacar esta fotografía este año. Y a mí me gustaría, a la hora de explicar la fotografía, hacer un breve inciso para centrarnos en el contexto histórico en el que se toma esta fotografía. Porque en aquella época es cierto que muy poca gente disponía de este tipo de aparatos. Era un aparato difícil de conseguir, y tomar las fotografías y tener la capacidad de revelarlas tampoco era fácil. De hecho, en ese siglo, el siglo XIX, es cuando se inventa la fotografía. Se considera oficialmente oficialmente como inicio de la fotografía el año 1839, si no me equivoco, y fue una centuria muy complicada para, sobre todo, el inicio de centuria. Por situarnos, hacernos un símil con la situación actual, sabemos que la Semana Santa en Marchena tiene aproximadamente 500 años de historia, desde que se funda la Hermandad de la Veracruz, y esta fotografía tiene al menos entre 130 y 133 años de existencia. Las cofradías sufrieron sus altibajos, pero sobre todo después de sus creaciones tuvo su época de florecimiento en el siglo XVII y XVIII, y en el XIX, justo en 1800, tenemos la desgracia de que en Marchena, igual que en muchos pueblos de Andalucía, sufrimos una pandemia que vino de América, de fiebre amarilla, justo en 1800, que duró varios años, e incluso llegamos a tener un año sin cofradías, que fue en 1805. No solo con eso, tuvimos el problema de la invasión napoleónica de los franceses en 1810 a 1812, y una vez que pasa, digamos, esta década negra para las hermandades y para la sociedad en general, tenemos un resurgimiento de lo que son las hermandades, porque además habíamos sufrido en esa década el tema de actualizar los estatutos de todas las hermandades por imposición de una Real Cédula de Carlos III. Y es en esa primera década cuando se actualizan todas las reglas de las hermandades, en las que ya definitivamente se extinguen los disciplinantes de sangre. Entonces, la Semana Santa toma un rumbo totalmente distinto, y digamos que lo que es los artesanos que le tocan vivir esta época reinventan las formas de procesionar con nuestras hermandades, que ya veníamos varios siglos arrastrando nuestras costumbres que ya estaban arraigadas, y hubo que reinventarse. Entonces surgen los palios de orfebrería. Algunos pudo haber del siglo anterior, pero digamos que cuando estallan este tipo de palios, que por eso somos tan valorados fuera de Marchena, por haber conservado esta idiosincrasia, pues se crean los palios de plata, como es el caso de la Virgen de las Angustias. Este palio, que es obra de José de Olavide, y se hace precisamente para esta imagen de la Virgen de las Angustias, que vino a sustituir una anterior que tenía la hermandad. Igual sucedió con otras hermandades, como el caso de la Hermandad de Jesús, que también sustituyó a la Dolorosa 7 años antes,
Y la Soledad, bueno, ya tenía su paso de palio, la Virgen de la Esperanza y demás. Lo bonito de esta fotografía, bueno, también tenemos que decir que Marchena creció mucho en esa época porque precisamente la estación de tren de Marchena se inaugura un año antes de llegar a Marchena la Virgen de las Angustias. 20 o 30 años después es cuando Leopoldo García viene a Marchena y realiza esta serie de fotografías de nuestra Semana Santa. Y lo primero que observamos es a la Virgen dentro del paso de palio, un palio más reducido que el actual. Actualmente todos estos palios denominados de cajón se ampliaron tanto a lo largo como a lo ancho, pero sí que es cierto que conservamos los elementos originales del mismo. Observamos, por ejemplo, que las bambalinas de plata hechas a base de planchas de orfebrería constan de un número de 7 bambalinas. El número 7 es muy particular en la Hermandad del Cristo de San Pedro. De hecho, en sus reglas primitivas siempre se alude el número 7. Los 7 dolores de la Virgen, las 7 angustias y demás. Actualmente, si ustedes comparan estas fotografías con la actualidad, o sea, 130 años después, pues verán que tienen una especie de aldaba más, una bambalina más, tiene 8. Pero es que además concurre la peculiaridad de que entre bambalina y bambalina cuelga un cordón que está realizado también en plata, de forma que guarda una simetría y no hay un solo hueco en el que no pueda apreciarse este detalle. En la actualidad esto no es así, porque en las esquinas del palio no tenemos actualmente ese cordón que uniría las 4 caras del palio. Probablemente porque al ampliarlo a mediados del siglo XX, pues se utilizaran esas esquinas, esas bellotas de las esquinas, para cuadrar esa bambalina de más que se hace nueva. Asimismo, en la fotografía, aunque apenas puede distinguirse, pero se deja intuir, porque tenemos el rótulo encima, aparece el paso con 2 maniguetas, y esas 2 maniguetas, por decirlo de alguna manera, toda esa longitud es lo que abarcaba el paso, yo diría paso más que andas, en aquel entonces, porque la anchura, digamos, de el paso propiamente dicho sería de varal a varal. Sin embargo, las maniguetas están mucho más a los extremos porque la mesa o parihuela era mucho más ancha. Actualmente, la anchura de las parihuelas, como sabemos, van de varal a varal o de manigueta a manigueta. Y este detalle también nos lo deja intuir el candelabro que aparece en cada esquina. Está como fuera del paso. No es que se haya situado en un pollete o en alguna mesa cercana, es que está situado sobre la mesa, que como digo es más ancha, o era más ancha, que la actual. De hecho, si en este paso de dimensiones más reducidas, si la Virgen fuera acompañada de San Juan, como es la actualidad, pues prácticamente no cabría. Lo que colgaba de esa parte delantera era un terciopelo con flecos dorados a modo de respiradero o falso respiradero, y viendo este paso pues es de intuir casi con toda seguridad
de que ya era portado por costaleros, porque solo el peso de la orfebrería del techo de palio, con 4 maniguetas esquineras que aparecen, y salir por el templo y bajar las escalinatas que algunos de ustedes recordarán cómo estaban antiguamente, porque Santo Domingo tenía 2 escalinatas de acceso. Esto no se puede soportar entre 4 personas. Luego tenemos ya la seguridad de que hace ya más de un siglo que tenemos costaleros portando los pasos en Marchena. Nada más hay que ver los peculiares candelabros de guardabrisa, las bases en las que están soportados, que son como unas columnas bastante gruesas. Y luego, otro detalle que destaca es la ornamentación floral a modo de ramos cónicos espiralados hacia arriba. Y otra peculiaridad es la forma en la que está vestida la imagen de la Virgen, con un fajín con bordados, una pieza antigua que no se conserva y que ya deja entrever que se utilizaba esta indumentaria en aquella época, y la saya de la Virgen de las Angustias, bordada en terciopelo negro, tal cual fue su origen, a juego con el manto, y que a principios del siglo XX la hermandad lo traspasó, esos bordados, a un tisú de plata, que es la saya que actualmente tiene de salida. Por último, comentar que tiene la corona de plata antigua, que es la que usa de culto diario, y en el frontal del techo de palio aparece un escudo que es el corazón con los rayos biselados. Bien, hace poco la hermandad ha dado a conocer, concretamente el viernes pasado, que se ha restaurado la seña de la hermandad, y ese icono que aparece en el techo de palio es precisamente el escudo que aparece en la seña. La seña, cuando la hemos desmontado para restaurarla, lo que es la orfebrería, ha aparecido el autor en la cruz que remata la seña, que no es más que una bandera recogida a modo de luto, y en la que remata esa cruz, y el autor es Sala, un orfebre que trabajó en Sevilla. Sin embargo, la insignia actual tiene también este escudo, porque deducimos, viendo estas fotos, que se extrajo esa pieza de este palio para configurar el estandarte corporativo de la hermandad. Y esto es así porque desde antiguo, al menos desde el siglo XVIII, cada hermandad de Marchena, la insignia que abría el cortejo era el estandarte. Y cada hermandad pues tiene su estandarte hecho en plata, con la cartela principal de la imagen titular más devocional que presenta la hermandad. Por eso en esta hermandad del Cristo de San Pedro, la insignia que abría la hermandad, el cortejo, era aquella que presenta el óleo con el Cristo de San Pedro pintado y toda la ornamentación en plata. Con las modas imperantes del siglo XX ya se introducen las insignias que en Sevilla denomina el bacalao, y que aquí en Marchena hemos aprovechado muchas piezas antiguas para hacerlo así. Luego, el descubrimiento de estas fotografías en la última década pues viene a decirnos y a corroborarnos que se han utilizado muchas piezas antiguas y que esto ha ido siempre en constante evolución. De hecho, los varales de palio aparecen lisos totalmente, octogonales,
Y en la hermandad tenemos otra fotografía, ya cuando se amplía el palio, se ensancha y que conserva estos mismos varales, pero en la actualidad todos los varales del palio son totalmente repujados. Y dicho esto, espero no haberos cansado mucho. Una lección de Y historia, como otra cualquiera. es todo lo que he podido comentar de la fotografía. Que ya es bastante, Viendo esto. Que vamos, que ha sido, vamos, completo. Gracias a vosotros. Yo siempre aprendo cuando me cuentan algo. Bueno, después de esta lección de historia, porque ha sido una lección de historia, más que una lección de historia es querer a tu hermandad y querer conocer a tu hermandad. También. Que yo creo que va más por ahí, quizás, aunque guste, pero yo creo que si todo el mundo tuviéramos tanto interés en aprender estas cosas que no se olvidan después, porque esto forma parte de la memoria y de lo que conlleva todo esto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Yo estoy encantada con que lo haya hecho. Bueno, pues nosotros nos vamos a meter de lleno en lo que vamos a hacer esta cuaresma. Que yo pensaba que no íbamos a hacer nada, o íbamos a hacer una cosita, y al final pues vamos a hacer un montón de cosas, como siempre, para no perder el carril de lo que hacemos normalmente. Vamos a empezar, vais a descansar la semana que viene para que lo cojáis con muchas ganas, ¿vale? Vamos a empezar el 4 de marzo, viernes, con la tertulia del pregonero, que este año se llama, vamos, al que han designado, el consejo al que ha designado ha sido a Juan Luis López Martín. Yo creo que de este hombre se puede decir muchas cosas, pero bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce. Un cofrade de los de siempre, muy trabajador, o al menos los que... Yo no lo conozco, verás, lo conozco personalmente, pero no a ese nivel, pero sí es cierto que yo todo lo que he escuchado es que es un hombre muy trabajador y que además se implica y quiere hacer cosas nuevas e intentar avanzar con los tiempos y bueno, y además eso, en su hermandad de la Borriquita, de la que ha sido además rector, con lo cual, en fin, él vendrá, pero nosotros realmente lo que queremos es que nos cuente cómo llevar pregón, que es de lo que se trata, ¿no? De que nos cuente algo, que no nos cuentan nunca nada, pero nosotros no dejamos de intentarlo, ¿vale? El viernes 11 de marzo, que sería la otra semana, porque van a ser todo el mes de marzo correlativo. Vamos a tener en el apartado de memoria histórica, nos van a contar, o van a intentar contarnos, la historia de la marcha de Soledad, Dame la Mano, de Fondeanta. Entonces... que nos cuenten el origen, la autoría, todo por qué está relacionada, por qué la relacionan con Marchena, todas esas cosas. Y el que nos va a dar esa conferencia va a ser Gonzalo Lozano, que también un muchacho que sabe muchas cosas porque también es un licenciado en Historia del Arte y además está muy implicado en todos estos temas. Yo espero que esa conferencia sea interesante, o al menos yo tengo mucho interés en saberlo, porque, no sé, me llama la atención eso de que la relacionen con nosotros y todo el mundo se pone después de decir no, esto es en Sevilla y no es aquí, ¿no? Entonces yo creo que tiene que estar muy interesante. El viernes 18 vendrá alguien que no necesita presentación, porque ya él es la presentación sola, que es Paque, que nos va a contar qué ha hecho en la 16 edición del programa de mano de la Semana Santa. Esto de estar 2 años en el día que se descoloca un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, eso será... Yo no entro en ese... Ahí yo porque soy... No sé. Entonces, como no sé, prefiero no decir nada. Que sea él el que lo explique y que él diga lo que va a hacer este año. Y después tenemos uno que no va a ser el viernes, sino que va a ser el sábado 26 de marzo a la 1:30 de la tarde. ¿Por qué? Pues verá, va a venir un capataz de Sevilla, muy conocido, muy cofrade. Tiene un currículum que yo cuando lo estuve leyendo digo, bueno, pero esto no puede ser esto no puede ser con todo lo que es este hombre. Entonces, se va a hacer a mediodía porque también él se tiene que trasladar y bueno, y ahora está todo el mundo, que son solamente 3 ensayos, coge uno que no tenga donde el sábado a mediodía. Entonces yo creo que incluso puede ser incluso hasta mejor. Va a venir Manuel Vizcaya.
Este señor, es que lo tengo que leer, de verdad, porque es que es tantas cosas que lo tengo que leer. Me perdonáis que lo lea, pero lo tengo que leer. Es capataz del Santísimo Cristo, de las penas de la Hermandad de la Estrella, del Cristo de Pasión que procesiona el Viernes de Dolores por el barrio de Triana, de la Virgen del Rosario de Montesión. Y además este señor, creo que el año pasado, si no me falla la cabeza, o no lo he leído, y lo he leído bien, es hermano mayor de Madre de Dios del Rosario de Triana, patrona de capataces y costaleros. Yo cuando leí esto dije, hay una patrona de costaleros, ¿verdad? Y capataz. Que yo no lo sabía. Otra cosa que me acabo de enterar. Entonces, yo creo que este hombre tengo yo interés. Leí en una revista que le hicieron una entrevista y le preguntaron que qué es trianear a la hora de llevar un paso. Y el hombre, la explicación que dio fue, dice, te lo voy a resumir en tres frases en el pregón de Semana Santa que dio en el año 2006 en Triana, y lo explicó en tres líneas, vamos, que las he leído además, las 3 líneas. Así que ese hombre eso me lo tiene que contar después otra vez, porque a mí eso me deja un poquito así, tiene que estar interesante. Yo a los que nos escuchan o nos ven o vienen, que están relacionados con el mundo del costal, sobre todo, aparte de que nos guste mucho la Semana Santa y tengamos todas esas cosas, yo me gustaría que fueran valientes y que vinieran, porque aquí hablamos mucho de costal, hablamos mucho de yo soy, pero en estas cosas es donde realmente se ve el interés y lo que quieren hacer o lo que te puede gustar. Porque puedes aprender, porque aunque tú sabes muchas cosas, siempre hay alguien con más experiencia que te puede contar cosas. Entonces, yo creo que deberían ser valientes como, y venir, y que pregunten y que hablen, porque es de la única forma que las cosas se aprenden y se llevan para adelante. Siempre hay alguien que tiene algo interesante que decir sobre esto, porque ni somos unos eruditos todos, ni nadie... Siempre hay alguien que te va... una anécdota, un detalle, algo que no sabes que eso está. Por ejemplo, yo acabo de descubrir lo de la patrona de los capataces y costaleros, que yo me quedé sin palabras, totalmente sin palabras. En fin, eso será, ya lo he dicho, sábado 26 de marzo a la 1:30, y el último acto que tenemos, que no íbamos a tener ninguno, y fíjate lo que llevamos, pues va a ser el 8 de abril, que es el Viernes de Dolores. Yo del Viernes de Dolores poquito tengo que contar, salvo que aquí se pasa muy bien, se echa un rato súper agradable, aquí hay cante, aquí hay poesía, aquí hay buen ambiente y aquí se pasa muy bien. Yo lo único que os puedo decir es que vengáis, que esta es vuestra casa, que estéis, que os sintáis a gusto y que sin problema ninguno, que aquí se está bien, y además todo el que prueba normalmente suele repetir. Esto, aunque no lo creáis, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicaros una cosa. Aunque os parezca que esto es como siempre, que si esto cuesta un esfuerzo hacerlo, un esfuerzo muy grande, en el que se implican los que estamos aquí, que somos muy pocos, todo hay que decirlo, y esto afecta a relaciones de familia, relaciones de trabajo, porque tienes que dejar lo que estás haciendo porque tienes que venir, y hay que valorar eso, ¿vale? Yo siempre digo que, bueno, que hay que probarlo y que no queríamos nada, no podemos, y al final nos hemos encajado con un mes completo, bien intenso, para disfrute no ya tanto de nosotros, que nosotros lo disfrutamos de por sí cada día, sino de disfrute para todo el mundo. Entonces yo os animo a que vengáis, a que echéis un buen rato. Está claro que lo que se habla aquí se queda aquí, eso va por delante, a que no haya problema, lo que se habla aquí se queda aquí.
Esa frase la puso nuestro compañero Pepe, que decía, lo que se habla en la tertulia, se queda en la tertulia. Y efectivamente, así es. Entonces, invitaros y ya está. Yo, para cerrar el acto, le voy a pedir ya es amiga, alcaldesa, que cierre ella y que nos diga unas palabras. ¿Vale? Bueno, pues yo, Teresa, amiga, pues lo primero que tengo que decir es que muchas gracias por haber contado un año más. Después de, creo que son 3 años que yo no venía, los 2 años de pandemia y el último que coincidió algo que vinieron mis compañeros. Sí. Entonces para mí es un grandísimo placer y honor de volver a vuestra tertulia, que además es donde se aprende en vuestra tertulia, es que se aprende muchísimo. Joaquín además tiene la gran habilidad que lo mismo te habla de una fotografía antigua que te cuenta la vida de la libélula más extraña del mundo. Entonces, la verdad que tiene esa capacidad y esa pedagogía de explicar las cosas con esa parsimonia que es como te enteras de las cosas, porque se le nota la solera a la hora de hablar de lo que se entiende y a ti pues se te nota que tú entiendes y por eso pues gusta escucharte. También pues la verdad que tenéis un programa bastante completo y evidentemente sabes que no puedo venir a todo, pero siempre a veces hago el poder de venir a algo. Voy a ver si, como está ahí Gonzalo, a ver si puedo venir a escuchar a Gonzalo. Lo que quieras. Y si acaso le lanzamos unas preguntas a Gonzalo. Claro. Gonzalo. Sí. Llevo 3 años esperando ese momento. Pues vamos a ver si podemos venir a oírte y a preguntarte. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros y lo único que deseo y creo que deseamos todos es que tengamos una magnífica Cuaresma y una estupendísima Semana Santa, que el tiempo nos acompañe y que llueva antes y después no durante. Porque hoy me habían dicho que iba a llover en Semana Santa y yo dije, ¡calla! Bueno, ¡calla! Que llueva antes o que llueva... Aquí puede llover lunes y martes, solo. Que llueva antes o que llueva después. Y nada, y a disfrutarla y que todos los cofrades pues estamos deseando de disfrutarla. Así que muchísimas gracias y nada, Teresa, me alegra mucho verte. Yo, a mí también. Y veros a todos. Gracias. Bueno, pues si queréis bajamos y echamos un ratito. ¿Qué? Antonio León. Ah, sí, por cierto, que Uy, gracias. Menos mal que está aquí para apuntarme porque a mí hay cosas que se me olvidan. Los que nos siguen normalmente se habrán dado cuenta de que este año no está con nosotros Antonio León, que es el que normalmente nos suele acompañar a la hora de comentar en la fotografía, porque a él le gusta mucho la fotografía. Y este año no ha podido venir. Entonces, como nosotros lo queremos mucho, desde aquí un abrazo muy fuerte, que te echamos de menos y que eso no es nada para que tú vuelvas, porque tienes que venir, aunque sea a dar una vuelta a decir hola y me voy, como a muchos otros que no están aquí, que he pasado lista y no están. Entonces, pero bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte y que, bueno, que estamos aquí para lo que tú quieras y siempre a tu disposición. Y nada más, no tengo que decir más nada, ya he dicho un montón de cosas hoy. Señores, buenas noches. Buenas noches.